Hola a todos, mi nombre es Rafael Narváez, estoy en la biblioteca del Colegio Colomboamericano en la ciudad de Bogotá y hoy quiero hablar acerca de gestión de series documentales. Soy estudiante de la Universidad del Quindío de la Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística y estoy hablando de esto en el espacio académico de gestión documental. Antes de empezar con el tema, quiero hablar un poco de lo que es gestión, o de lo que para mí es gestión. Y es que me he dado cuenta que generalmente cuando hablamos de gestión, tendemos a pensar que solo la gestión se da en la parte organizacional, dentro de unos procedimientos o dentro de unas funciones de una empresa, dentro de mi trabajo, dentro de mi desarrollo como profesión. Pero me he dado cuenta que la gestión abarca la cotidianidad y abarca toda nuestra vida en general. Para lograr hacer este ejercicio, yo gestioné o hice unas acciones, tomé unas decisiones y las estoy llevando a cabo porque tengo una misión, porque tengo un objetivo, tengo una meta. ¿Cuál es la meta? Poder adquirir conocimiento para luego ponerlo en práctica en mi profesión. En este caso lo que yo hice fue tomar un conocimiento, tomar una información, básicamente, tomar una información, analizarla, interpretarla, convertirla en conocimiento, adaptarla y luego compartirla con las personas que me ven. Para mí eso es gestión. La gestión de series documentales implica unos pasos, unos procedimientos, implica generar unas acciones, tomar algunas alternativas de acuerdo a unas estructuras dadas que se enmarcan dentro de una organización documental, dentro de una clasificación documental. Esta clasificación tiene unos tipos, tiene unos elementos. La gestión documental tiene unos instrumentos que pueden ser el cuadro de clasificación documental, las TRD o tablas de retención de documental, las tablas de valoración documental, las series documentales y unos tipos documentales como historias laborales, historias clínicas y contratos. Entonces, ¿qué es la organización documental? Vamos a ver que la entidad gubernamental aquí en Colombia es la que rige, la que ordena, la que organiza, la que genera y crea políticas y normativas para el tema de gestión documental, es el Archivo General de la Nación. Y él hace esta pequeña definición de la organización documental. Pero también encontré que el Archivo Nacional de Chile tiene una definición y en la cual habla de dos principios que generan la base fundamental de cualquier procedimiento que se haga más adelante en cuanto a organización, clasificación, descripción y otros procesos que generan la organización documental. El primer principio es el principio de procedencia y el segundo principio es el principio de orden original. ¿Qué es el principio de procedencia? Resulta que dentro de las organizaciones hay unas estructuras que son las que dan el camino y dirigen hacia dónde va nuestra empresa o entidad, que son los organigramas, los manuales de procesos, los manuales de funciones y los manuales de procedimiento. El principio de procedencia es, de acuerdo con esos manuales de funciones y con ese organigrama que se genera en la empresa, saber y conocer en qué momento se crea un documento, se produce un documento y por qué razón se crea este documento. Eso es importante porque no todo el mundo dentro de la empresa o dentro de la entidad puede crear un documento solo porque sencillamente tuvo a bien crearlo. No, eso se rige bajo unos principios, bajo unos parámetros que lo regula el manual de funciones y lo regula el organigrama. Y si alguien entiende un poco de esa estructura, no va a tener inconvenientes y lo que va a hacer es mejorar el proceso de su organización. Y el principio de orden original
es respetar el documento. Ya está creado, ya sabemos quién lo creó, ya sabemos por qué lo creó. También debemos tener en cuenta en el principio de procedencia que no hay que mezclar los documentos de acuerdo a la unidad administrativa que lo cree, sino que cada documento hace parte de un conducto o sigue un lineamiento, entonces no se pueden mezclar. Entonces este principio de orden original es respetar el documento, o así le llamo yo respetar, porque es darle el lugar que le corresponde de acuerdo a un orden cronológico. Entonces cuando vamos a ordenarlo dentro de los expedientes, allí ya en el archivo físico, cuando vamos a hacer la acción física de organizar, de ordenar el expediente, sencillamente le damos orden cronológico u orden alfabético u orden numérico de acuerdo al momento en que ha sido creado. Esa es la organización documental. De ahí se desprende, aquí lo vimos, clasificación, ordenación, descripción, se desprende un proceso muy grande, muy valioso, que es la clasificación documental. Vuelvo al Archivo General de la Nación, que hace una definición bastante clara, la cual siempre rige la actividad archivística. Pero más allá de esta definición, ¿qué es la clasificación documental? Yo lo veo como un proceso mental y un proceso intelectual que lleva a entender cómo está organizado la entidad, desde su organigrama, desde su manual de funciones, desde su manual de procesos y de todas estas políticas que todas las entidades llevan a cabo para buscar un objetivo. En este caso, nuestro objetivo es guardar la memoria histórica, informacional y documental de la entidad. Entonces, lo que hace la clasificación es el adecuado ordenamiento de la información en grupos de documentos que comparten una misma característica. Aquí habla algo de jerarquías y de acuerdo a su entidad productora. Pero como lo dice por aquí López Godoy, la clasificación no determina cómo deben arreglarse los documentos, sino que solo se limita a establecer el orden de esos documentos, de esas unidades y, valga la redundancia, clasificar o agrupar dentro de unos conjuntos que son iguales o que comparten las mismas características. Eso es clasificación documental. Tipos de clasificación documental. Volvemos al principio de procedencia, volvemos al orden original y tomamos el manual de funciones. Aquí, por lo menos en esta gráfica, se ve que se está incumpliendo un poco el principio de procedencia porque se están mezclando, hay una entidad productora y sencillamente está transversalizando, por decirlo de alguna manera, sus documentos, pero esto no es así. En el orden original, la gráfica nos muestra que debe haber un orden, en este caso cronológico, y en el manual de funciones, como ya lo dije anteriormente, es cumplir lo que se dice en el momento que se dice y de acuerdo a lo que está regido. No es otra cosa. Viene un instrumento, o el primer instrumento, el primer gran instrumento, que es el CCD o cuadro de documentación, del cuadro de clasificación documental. Tenemos nuestra definición allí del Archivo General de la Nación y tenemos otra definición, del Archivo General de México. ¿Y qué es este cuadro de clasificación documental? No es otra cosa que el instrumento que dirige y reúne en un solo lugar
toda la información documental de la entidad. Allí el usuario o la persona que quiera ver puede ver todo el panorama general de cómo está organizado documentalmente esta entidad. Está organizado a través de una codificación, está organizado a través de un proceso o unas listas, que son las series documentales, que a su vez se subdividen en otras listas, que son las subseries documentales, y permite conocer el avance documental y lo que se debe hacer dentro de la entidad para conservar esta memoria documental. Cada unidad documental genera unos documentos, genera unas series, genera unas subseries, y el cuadro lo que hace es reunirlas jerárquicamente y dar un norte. Nos dice un poco hacia dónde hay que ir. De eso se desprenden las tablas de retención documental, que, como lo decía, no es sino un listado de series. Ya vamos a ver qué son las series. Dentro de la organización y dentro de la estructura de la entidad o de la empresa. Estas tablas de retención documental, ¿de dónde salen? Salen, volvemos a lo que vimos anteriormente, del entendimiento, de conocer, de adentrarnos un poco y ser un poco investigadores de cómo está formada la empresa, de cómo está formada la entidad, de cómo está formado su organigrama, de cómo está formado su manual de funciones, de ir y establecer contacto directo con los productores documentales, de ir a la persona, a esta persona que está allí, que tiene su manual de funciones y que debe generar un documento, es ir allí, establecer un contacto, de pronto hacer una pequeña entrevista, de pronto hacer unas pequeñas preguntas, para entender, básicamente esto es el entendimiento de la organización, y luego venir a través del cuadro de clasificación, a través de la codificación, generar las tablas de retención documental. Y las tablas de retención documental, ¿qué nos dicen? Nos dicen el ciclo vital del documento dentro de todo el proceso documental. Entonces, por aquí tendremos el proceso, tendremos aquí el concepto de las series, de las subseries, del tipo documental. Tendremos el proceso, tendremos el procedimiento. Aquí, cuando dice proceso o procedimiento, tenemos también la retención, como su nombre lo indica, la retención en tiempo dentro del archivo de gestión, dentro del archivo central, y luego pasar a la disposición final. Si es una conservación total, si es por medio electrónico, si es por medio magnético, o si definitivamente debemos eliminarlo. Entonces, la tabla de retención también nos dice un poco qué debemos hacer con tal o cual documento, cuánto tiempo debe pasar en el archivo de gestión, cuánto tiempo luego debe pasar en el archivo central, y luego qué debemos hacer con ese documento. Todo esto pensando en la memoria histórica y en el manejo de la información, en el manejo accesible, fácil, claro y transparente de la información para todas las personas que se involucran dentro de la organización. Las tablas de retención documental también tienen ahí un compañero o una compañera, que son las tablas de valoración documental, que estas se dan, también es un listado, pero estas se dan más para el manejo de fondos acumulados. Los fondos acumulados son estos fondos o son estos conjuntos de archivos, de documentos,
que nunca han tenido un tratamiento documental, que nunca han estado dentro de un sistema documental, que nunca han hecho parte de un proceso, están de cierta manera como ovejas sin pastor. Esos documentos muy posiblemente pueden estar en bodegas, están con unas condiciones físicas especiales, nadie sabe su procedencia, nadie sabe cuándo se creó, nadie sabe por qué se creó, no hay claridad en cuanto a por qué existe o no existe el documento. Entonces, eso es un fondo acumulado, y la tabla de valoración documental lo que viene a decirnos, o lo que viene a ayudarnos, viene en nuestra ayuda a organizar a través de las series. Esto también parte del cuadro de clasificación y va un poco antes de las tablas de retención. Van primero las tablas de valoración, luego las tablas de retención, porque la diferencia entre la tabla de retención y valoración es que la tabla de valoración solo nos da el tiempo de retención en el archivo central. Como estos documentos no tienen un tratamiento archivístico, entonces lo que se hace es, de acuerdo a las series, de acuerdo al contenido, se genera un espacio, se genera un tiempo de retención en el archivo central, y luego no pasan por archivo gestión, sino que dentro del archivo gestión luego pasan a su disposición final. Si hay que eliminarlo, si hay que hacer una conservación total, si hay que hacer por medio tecnológico, o si sencillamente hay que hacer una selección, porque no todos los documentos se van a conservar, pero sí algunos se conservan. Esa es la tabla de valoración, que es muy parecida a la tabla de retención, pero es un poco más específica para el tema de fondos acumulados. Series documentales. Las series documentales, ya terminando, son conjuntos homogéneos que reúnen documentos de una misma unidad administrativa. ¿Eso a qué se debe? Al cumplimiento de las funciones. Cualquier cosa que se vaya a hacer con los documentos debe ir ligado a la organización que la empresa o la entidad haya dispuesto a través del organigrama y a través del manual de funciones. Las series documentales no son otras cosas que ese conjunto de documentos que una unidad administrativa genera, produce, y sencillamente se agrupan dentro de esa homogenización. De esas series documentales se desprenden lo que son subseries, que van más a la especificidad, que son más específicas. La serie es un poco más grande, que abarca en la generalidad las funciones y la generalidad del organigrama, y las subseries van un poco más a la cotidianidad, a lo específico, a lo inmediato, a lo que se hace día a día, para asimismo conservar nuestra memoria y conservar nuestra organización. Esto ha sido a grandes rasgos toda la parte de series documentales. Yo he visto dos hilos conductores. En medio de esta gestión que hice, y valga la redundancia, creo que lo he repetido no sé cuántas veces, dentro de esta gestión, dentro de estas acciones que he llevado, yo me he dado cuenta que hay dos hilos conductores. El primer hilo conductor es conocer, entender, respetar la estructura organizacional de la entidad. Si nosotros nos saltamos pasos, si nosotros al hacer un ejercicio de gestión documental queremos tomar atajos, muy posiblemente vamos a tener muchos obstáculos y nuestro proceso no va a fluir normalmente. Pero si tomamos como base, ya está hecho, nosotros como gestores documentales no debemos hacerlo, ya está hecho. La estructura, la base, el fundamento sobre el cual se erigen la organización es el organigrama y el manual de funciones.
si lo respetamos, si lo entendemos, si miramos cuál es su funcionalidad y la entendemos, podemos avanzar. Y el otro hilo conductor que yo he visto es el entender que cada unidad administrativa es una fuente de información vital e importante, porque son los procesos o las personas que generan los documentos. Si nosotros también los hacemos un poco a un lado, también vamos a tener obstáculos. Debemos acercarnos a ellos para obtener unos mejores resultados y para entender toda esta parte. Ellos nos ayudan a entender la parte organizacional y nos ayudan a establecer nuestra gestión documental. Muchas gracias y feliz tarde.